Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más para hacer la lectura de este libro eh, tan complejo, ¿sí? De tanta sabiduría, tanta riqueza, que es el libro de Génesis. Nosotros ahora lo tenemos como libro, como un libro, pero cuando lo vemos, el libro tiene una gran cantidad de relatos, ¿sí? Relatos. No es un libro de parábolas, pero hay parábolas, hay alegorías, hay bastante sabiduría en lo que se relata y hay principios, ¿sí? Como por ejemplo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora es que la luz no se mezcla con las tinieblas, ¿sí? No se puede estar feliz y triste al mismo tiempo, según Proverbio 14:13. Entonces, los principios son cosas inquebrantables, son como leyes, algo establecido por el Todopoderoso, que determinan una división, una separación, ¿sí? Está separado la luz de las tinieblas, el día de la noche, lo mojado de lo seco, ¿sí? Las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿sí? Entonces, la Torá lo que hace es hacer ese discernimiento, por llamarlo de alguna forma, discriminación, sacar para un lado y para el otro, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? A la izquierda para un lado, a la derecha para el otro. Lo bueno, porque la luz la llamó bueno, lo bueno y lo malo, eso está narrado en el Bereshit. O sea, al principio, antes de todo, ya se está estableciendo lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿sí? Lo bueno y lo malo, también en alegorías en la Biblia se menciona como la diestra, ¿sí? A la diestra, a la derecha y a la izquierda, a la siniestra, ¿sí? Por eso es que nosotros también tenemos en nuestro lenguaje que algo malo, algo siniestro. Pero sin embargo, siniestro indica izquierda, ¿sí? O sea, es el lado opuesto a la derecha. Pero más allá, salvando todos estos detalles, en la Biblia hay uno a la derecha y otro a la izquierda, los cabritos y los corderos, ¿no? Sepan que hay lenguaje alegórico, y ese lenguaje alegórico indica o aprobación o desaprobación, ¿sí? Mashiach, ¿cuál es la posición de Mashiach? A la diestra, ¿sí? No es un punto geográfico. A la diestra no es un punto cardinal, sino que diestra, ¿sí? Indica aprobación, indica lo que está aprobado, lo que está avalado, lo que tiene todo el respaldo, ¿sí? Como nosotros a veces utilizamos o escuchamos expresiones que dicen, este es mi mano derecha, una persona de confianza y que también tiene autoridad. Esos son alegorías y son simbolismos, y nosotros tenemos que entender que de las cosas que se enseñan en este libro, Bereshit, hay alegorías, hay muchas alegorías, pero no es que sea un libro de alegorías, porque no solamente está la alegoría, sino también está lo narrado, lo que se está contando, ¿sí? Y en algunos casos tenemos que saber discernir dónde está la alegoría y dónde está la sabiduría, ¿sí? Dónde está la enseñanza, dónde está lo real, dónde está la narración. Cuando yo por ahí en algún momento les estuve hablando de que en las escrituras te habla de que un día es un día, ¿sí? Y muchos lo tratan de entender desde la óptica evolucionista, y desde la óptica evolucionista les parece ridículo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? De que un día es un día. Sin embargo, desde la óptica bíblica, eh, la mentalidad evolucionista queda en ridículo. Miren, hermanos, nosotros hasta acá hemos leído el día primero, que en el día primero separó oscuridad de tinieblas, ¿sí?
creó los cielos, ¿sí? En el día segundo separó lo seco de lo mojado, ¿sí? Separó por un lado los mares, por otro lado la tierra, estuvo preparando, haciendo esas divisiones, y nosotros vamos a leer en esta oportunidad que el Todopoderoso va a crear a las plantas, árboles, semillas, hierbas, frutas, ¿sí? Y uno dice, pero sin sol las plantas se van a morir, ¿sí? Bueno, eso es caer en desconocimiento. Bueno, les digo, si yo pienso que un día dura millones de años, obviamente ya desde que tengo las plantas hasta que tengan sol las plantas, medio como que ahí tiene un poquito de incoherencia. Pero si yo hago las plantas, ¿sí? Y al otro día les pongo el sol, en un día de 24 horas, no es tan descabellado. ¿Puede crecer una planta de noche? ¿Sí? ¿Puede crecer una planta de noche? ¿Desarrollarse de noche sin la luz del sol? Nosotros leemos algo así en el libro de Jonás, ¿no? Una calabacera que en una noche, creció y se desarrolló de tal forma, ¿sí? Y así como creció, también pereció. Que porque el Todopoderoso es el que se encarga. ¿Puede crecer una planta en una noche? ¿Puede crecer? Miren, de entrada les digo, hermanos, nosotros estamos viviendo en un hábitat, en un sistema que ha sido transformado, ha sufrido un cataclismo muy importante y la atmósfera no es la misma, la de ahora, que la de los comienzos, ¿sí? Y de esto hay evidencia, pero yo se los voy a mostrar cuando estemos tocando Génesis 6, ¿sí? Cuando estemos tocando Génesis 6, 7, 8, 9, cuando empecemos a ver lo de el diluvio, les voy a ir mostrando en estos videos evidencias, ¿sí? Con imágenes, datos científicos, fuentes, para que ustedes vean que la ciencia no es solamente la oficial, sino que esta es la ciencia empírica que está demostrando cosas que van en contra de la teoría de la evolución, ¿sí? Que ya fue refutada hace más de 150 años. Pero bueno, se sigue enseñando. ¿Por qué? Porque muchos se resisten a creer que hay un creador y que el creador puede hacer todo lo que se está narrando acá en Génesis, en el libro de Bereshit. Pero si comenzamos a leer, nosotros estuvimos viendo capítulo, creo que nos tocaba ahora a partir del 11, porque ya habíamos visto hasta el día Sheni, el día segundo. Sí, eso terminó con el capítulo 10. Y en el capítulo 11, acá estamos. A ver, en el 9. En el 9 separó las aguas, la tierra seca, ¿sí? Y ahora nosotros empezamos con el capítulo 1, versículo 11. Perdón, no sé si lo dije bien, pero capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver este versículo hoy, ¿sí? Vamos a ver este versículo. Y este versículo, como recordemos lo que ya veníamos hablando en los videos anteriores. En el video anterior específicamente quería aclarar algunas cosas, porque creo que quedó un poquito confuso lo del tema del día, de las horas. Mashiach enseñó que 12 horas tiene el día. Y entendamos que en Génesis a la luz llamó día. Nosotros tenemos, si al día está separado mitad y mitad, 12 horas de día, 12 horas de noche. ¿Sí? En total 24 horas. Entonces, cuando las escrituras hablan del día primero, se refiere a la separación entre la luz y la oscuridad, entre el atardecer y un atardecer y el otro atardecer. Entonces esos periodos tienen 24 horas, ¿sí? Eso era lo que quizás no quedó muy
claro o se prestó algunas cosas a confusión de lo que mencioné en el video anterior. Pero eso era lo que yo les quería mostrar, que no son días figurativos, sino días literales. Días literales. Siempre la palabra en las escrituras, cuando se menciona día, se refiere a días literales de 24 horas. Ahora, si yo digo un día es como, ya estoy utilizando una alegoría, ¿sí? Y 1000 años es como un día para el Adón, estoy utilizando alegorías, ¿sí? Pero cuando no se usan alegorías, que es en el 99% de las veces, un día es un día, ¿sí? De 24 horas. Y lo que les había dicho también, si uno quiere extenderlo al día al máximo, a ver hasta cuánto puede llegar un día acá en nuestro hábitat. Y bueno, si nos vamos a los polos, podemos llegar a extenderlo hasta 6 meses, no lo podemos extender millones de años, ¿sí? A eso me refería, a eso me refería. Por otro lado, habíamos visto que la palabra vará de Génesis 1.1 no significa que creó a partir de la nada, ¿sí? Si usted es la primera vez que ve este video, le animo a que los mire correlativamente. Este es el video número 6, pero vea los videos anteriores y vamos a ir viendo por qué decimos lo que decimos, por qué hablamos lo que hablamos, ¿sí? Entonces, Bereshit es un libro que tiene un montón de narraciones, o sea, tiene varias narraciones, son varias historias. En este libro, ¿sí? Nosotros le llamamos libro, pero sabemos que es un rejunte de historias ordenadas cronológicamente, ¿sí? Y empieza por el principio. El principio, la narración de la creación del ser humano, se cuenta 2 veces, ¿sí? Se cuenta 2 veces, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. No es que haya narrado 2 creaciones distintas, sino que un relato lo cuenta de una manera, otro relato lo cuenta de otra manera. Entonces, entendamos que este Sefer, este libro, este rollo de la Torá llamado Génesis, ¿sí? O Bereshit, llamado Bereshit, tiene todos estos relatos. Estos relatos están ordenados cronológicamente, ¿sí? Se los ha ordenado. Y para que uno cuando los lee como a modo de libro, vaya entendiendo de dónde salió cada cosa, ¿sí? Vaya entendiendo. Muchas cosas que cuenta Génesis o que cuenta Bereshit las obvia o no las narra, pero eso no quiere decir que no estén. Lo que va contando es porque es lo más importante, porque conforme a eso, ¿sí? Entonces, ya le estoy hablando de genealogías, le estoy hablando de por qué este se menciona y no se menciona a las hijas, por ejemplo, de Adán hasta el capítulo 5. ¿Por qué no se menciona a las mujeres? Bueno, no es que no tenían hijas, Adán y Eva, sino que por una cuestión de importancia en el relato de lo que se está relatando y la enseñanza que nos quiere dejar la Torá, ¿sí? Y algunas alegorías, porque esto no es solamente para que lo leamos como un libro, ¿sí? Sino que entendamos que está lleno de riquezas y esas riquezas para nosotros nos es útil, ¿sí? La escritura es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para perfeccionarnos, ¿sí? A fin de que nosotros seamos perfectos. Entonces la idea es encontrar toda la belleza que tiene estos escritos, toda la sabiduría y poder pedir, obviamente pedir al Todopoderoso que nos vaya guiando en el poder aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Si de nada me sirve a mí el conocimiento, si yo no puedo aplicar ese conocimiento a mi vida. Entonces, hermanos, más allá de la lectura que nosotros hagamos de este libro, entendamos que acá hay sabiduría. Acá hay sabiduría y esa sabiduría
sepamos aprovecharla. Sabiduría de la buena, de lo bueno, ¿sí? Bien, dicho esto, comenzamos entonces a leer capítulo 1, versículo 11. Y dice así: Vayomer Elohim tatshe haaretz deshe esed. ¿Sí? Y dijo Elohim, yo permito a la tierra que produzca hierba, ¿sí? Que produzca hierba, que la tierra produzca hierba. O sea, acá ya le da una palabra, y esa palabra le da vida a la tierra que estaba vacía. La tierra no tenía vida, no tenía útero, y nosotros vemos que la palabra va dirigida a la tierra. ¿Y qué dice? Que produzca, que la tierra produzca, que produzca hierba, ¿sí? Masría, zera, etz, peri. Que produzca hierba que produzca semilla, zera. Fíjense en el orden. Zera, etz, peri. Zera, semilla, etz, árbol, peri, fruto. ¿Sí? Ese es el orden. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Sí? Primero semilla, luego árbol y luego fruto. Es que, miren, usted no puede pedirle a un brote, a una plantita que recién está asomándose a la tierra, ¿sí? Que produzca fruto, porque primero tiene que ser árbol, ¿sí? Porque si no la fruta sería más grande que la planta. ¿Se entiende? O sea que la planta tiene que soportar la fruta, tiene que sostener la fruta o el fruto. ¿Se entiende? Primero semilla, luego árbol y luego fruto. Si nosotros aplicamos este principio a nuestra vida de hijos del Altísimo, tenemos que entender que no podemos forzar a dar frutos, ¿sí? Sí o sí nosotros vamos a dar fruto. Por eso es que la expresión de Mashiach fue: el árbol se conoce por su fruto, ¿sí? El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Pero, ¿cuándo da fruto? ¿Cuándo se da buenos frutos? Es que nosotros, hermanos, primeramente tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer, ¿sí? Tiene que haber una formación previa antes de dar fruto, ¿sí? Quizás algunos porque esto me lo han dicho, se deprimen, dice, uy hermano, pero yo en mi vida quiero ver frutos del Ruach y no los veo. Y son gente que sinceramente están tristes, frustradas porque no ven los frutos del Ruach, ¿sí? Sin embargo, pues ya sea por el temperamento, por lo que sea. Pero sin embargo, yo lo que les digo es tranquilos, porque antes de dar fruto la planta tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Así que nosotros necesitamos que Mashiach sea formado en nosotros, ¿sí? Y el crecimiento lo da el Todopoderoso. Pablo plantó, Apolo regó, dice, ¿no? Pero el crecimiento lo da el Todopoderoso. Y Él es el que hará que nosotros demos frutos a su tiempo indicado. En las alegorías, en la parábola del buen sembrador, la semilla representa la palabra, al Evangelio, ¿sí? La tierra representa al ser humano. Pero la buena tierra, hermanos, produce. ¿Y qué produce? Árbol. Árbol, produce árbol. Usted va a ver que en diferentes alegorías se menciona a los árboles, ¿no? En algunas parábolas se menciona a los árboles. Pero dice que la tierra produzca. El fruto de la tierra produce, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? ¿Qué es lo que produce la tierra? La tierra no produce manzanas, la tierra produce
árboles y produce fruto. Por eso las escrituras hablan de un fruto permanente, ¿no? Un fruto permanente no es de una manzana, no es de un árbol de manzana, el fruto permanente no es una manzana, sino el fruto permanente de un árbol de manzana es otro árbol de manzana, ¿sí? Una reproducción. Esas palabras que nosotros vemos en Génesis 1, 27 al 29, que le dice el Todopoderoso a Adán, ¿sí? Versión varón y mujer, le dice: fructificad, multiplicaos, sojuzgad, llenad la tierra, señoread, ¿sí? Esas palabras de multiplicaos, ¿sí? Fructificad, que dé fruto. Ya lo vamos a leer, ya vamos a llegar ahí, pero entendamos que cuando acá nosotros estamos leyendo que el Todopoderoso habla a la tierra, de la misma forma le habló a Adán para que dé fruto, para que fructifique, ¿sí? ¿Y qué fructifique qué? Fruto permanente. ¿El fruto permanente qué es? Que se reproduzca, que se multiplique, ¿sí? El fruto permanente de un árbol de pera es otro árbol de pera. El fruto permanente de un árbol de nuez es otro árbol de nuez, ¿sí? Entonces eso es fruto permanente. El multiplicaos, que le dice el Todopoderoso al hombre, es que haga fruto permanente, ¿sí? Un fruto que permanezca, ¿sí? Lo estoy llevando a lo natural, ¿eh? Acá hasta ahora no estamos haciendo, obviamente, el tema de la conducta, las buenas obras. No, estamos viendo lo natural, lo establecido por el Todopoderoso, que ahí hay sabiduría, hermanos. Ahí después usted lo puede aplicar y enfocar al plano espiritual, obviamente. Seguimos. Entonces, Haaret, Deshe, Esev, Mazria, Zera, et Peri. Muy bien. Semilla, árbol, fruto. Ose Peri dice que según su tipo, según su fruto, o sea, fruto y que produzca fruto, pero según que fructifique según su fruto, según su género, ¿sí? De acá nosotros entendemos que no se le puede pedir peras al olmo, ¿sí? Esa frase, ese dicho, es porque un árbol de manzana no te va a dar naranja, a no ser que esté alterado genéticamente, injertado o no sé qué, porque el ser humano sabe que la Torá prohíbe los injertos, la Torá prohíbe mezclar semillas, la Torá prohíbe mezclar. Miren, nosotros vemos acá, hasta ahora lo que estuvimos viendo, que el Todopoderoso lo que está haciendo es separar, ¿sí? Separar oscuridad de tinieblas, separa lo mojado de lo seco, separa cielo de la tierra, separa. Y cada cosa que está haciendo acá, que cada fruta se reproduzca, pero según su género, que no se mezclen, que reproduzcan según su género, ¿sí? Y estamos hablando recién estamos hablando de las plantas, ¿sí? De las plantas, los árboles, las frutas. Miren, las plantas, aunque sean tan parecidas, porque me ha tocado conocer árbol de limón, árbol de naranja, árbol de mandarina, ¿sí? Y alguna otra especie de limón paraguayo, le decimos nosotros, que parece mandarina pero son limones. Yo no las distingo a las plantas, son muy parecidas, el olor de la planta es parecido, pero el fruto es totalmente distinto. Hasta yo le veo las flores parecidas, la semilla. ¿Cómo yo distingo? O sea, te pones 2 semillas, 3, 4 semillas, ¿y cómo distingues cuál es naranja, cuál es mandarina, cuál es limón? Bueno, una persona, a mis ojos son todas la misma y yo no las puedo distinguir. Yo sé que un conocedor las distingue, ¿sí? Las distingue porque obviamente cuando le preguntaron a mi mamá acerca de unas plantas, ella la distingue. Ella se da cuenta cuál es la planta, esta es limón, esta es naranja. Y yo, o sea,
Esto pasa siempre lo mismo, ¿no? Cuando uno desconoce, le falta información, hay confusión, es todo lo mismo. Pero donde está el dato, donde está el conocimiento, está todo bien distinguido. Y vos plantás un limón y no te van a salir naranja. ¿Sí? Plantás un limón y no te va a salir naranja. Bien, dice Leminó ayer Zerú, que produzca también con semillas del mismo fruto, ¿no? Zerú, con su semilla. O sea, con la fruta y la fruta tenga también su semilla. Esto básicamente es algo que se manda a multiplicar y continuar, ¿sí? Usted sabe que en el caso de los animales, que ya vamos a hablar del tema de los animales, saben que cuando hay cruzas de animales de especies distintas no pueden reproducirse, o sea, no se puede multiplicar esa especie híbrida, no puede continuar su semilla, ¿sí? Porque las semillas están separadas, las semillas están divididas, son distintas. Aunque uno pueda genéticamente forzar la naturaleza y crear o fertilizar un animal con otro animal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, el más conocido es burro con yegua, ¿sí? Nace una mula y esa mula no es estéril, ¿sí? No puede reproducirse, justamente porque está violentando estos principios. Estos principios, ¿cómo se llama el libro? En principio. Porque son principios. Nosotros le decimos principio a algo que es inalterable, algo que no se puede transformar, algo que no lo podés doblar. Es así, al pan pan y al vino vino, dice la frase, ¿no? No está mezcladas las cosas, están separadas. Y es necesario entender esto. El Todopoderoso distingue, hace distinción, hace separación, hace un discernimiento. Y nosotros necesitamos ejercitar el discernimiento, distinguir las cosas, distinguir el bien y el mal, distinguir lo bueno y lo malo, no por experimentarlo. A mí no me hace falta experimentar ciertas cosas para entender que eso es malo. O sea, nosotros ya tenemos, sí, ya tenemos conciencia y sabemos cuando hay algo que no está bien. Y esto obviamente a medida que vamos teniendo mayor madurez, mayor crecimiento, mayor discernimiento. Porque obviamente un niño se lo puede engañar fácilmente, pero una persona madura que ya da fruto, no se lo engaña así de fácil, ¿sí? Porque ya conoce, ya tiene noción, entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Así es, mis hermanos. Bueno, vamos a continuar. Para no hacer estos videos largos, vamos a continuar desarrollando este versículo en el próximo video. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.